Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia con Yael Tren. Recordamos que cerramos el ciclo la semana pasada de antisemitismo con Max Obenallal y Isaac Levy. Después tuvimos un ciclo de salud emocional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que era qué podemos hacer en estos momentos tan difíciles. Tuvimos a Cotia Serín, a Blanca Navarro y Martín Gurría y finalmente a Aguila Fidel. Y hoy contamos con Yael Kren. Yael, bienvenida. Tenemos Muchas gracias, Estrella. el tema de duelos y pérdidas. ¿Qué tal estás? Muy bien, contenta a pesar de lo que estamos viviendo y sabiendo que el tema es un tema también difícil, ¿no? Efectivamente, Agradecerle a todos que estén aquí. muy bien. Pues paso a la presentación de Yael. Yael Kren es coach de vida con más de 12 años de experiencia. Está diplomada en logoterapia y en tanatología en el Instituto Víctor Frank de Perú y en el de Viena, Austria. Tiene estudios en neurociencias, psicología, psicoanálisis, psicología positiva, mindfulness y terapias de tercera generación. Ha realizado un máster en intervención y prevención de duelo prolongado en Alba Pallás y actualmente se encuentra cursando un máster en duelo del ciclo de la vida, también en el Instituto IPIR de Alba Pallás, gran referente del duelo en Europa. Pues cuéntanos un poco qué es el duelo, Yael, qué son las pérdidas y qué diferencias hay entre estas dos. Perfecto, creo que es muy buenas preguntas, Estrella. Eh, Son palabras que están muy ligadas, pero que no significan lo mismo. El duelo, y espero poder ser lo más específica, porque a veces uno cree saber lo que es el duelo. Cuando uno ha tenido algún evento doloroso, cuando uno ha tenido una pérdida, sea una pérdida tangible, como por ejemplo el fallecimiento de alguien, una separación, una pérdida de un órgano o de un miembro del cuerpo, o una pérdida económica importante, esas son pérdidas tangibles, uno vive un duelo. Pero también hay otras pérdidas que son las pérdidas intangibles, que son esas pérdidas que no podemos tocar, como por ejemplo pérdida de la libertad, pérdida de la dependencia o de la independencia. Hay la pérdida de la seguridad, que es esta que también estamos viviendo con el antisemitismo. Entonces, cuando ocurre un evento doloroso, sea una pérdida tangible o intangible, hay que saber que internamente hay algo que se rompe o que se fragmenta. Hay, hay una historia que hemos venido construyendo dentro de nosotros, hay una identidad que se ha ido formando a través de nuestras experiencias, ¿no? Es como que desde que nacemos nos vamos construyendo y cuando ocurre un evento doloroso, hay algo que internamente se quiebra. Y el duelo termina siendo esa aceptación de que hemos perdido algo importante, algo significativo, y que hemos entrado en una etapa de reconstrucción. Entonces, el duelo ubica eso que hemos perdido. El duelo nos dice, nos ha pasado algo, algo doloroso, nuestra vida no va a ser la misma por un tiempo, vamos a estar tristes, enfadados, con miedo, angustiados, etcétera, y vamos a entrar en una etapa de reconstrucción. Y esa etapa de reconstrucción es la que llamamos duelo. Obviamente cada uno lo vive de una manera distinta. Y hay que saber que las pérdidas pueden ser temporales o definitivas
y pueden vivirse de manera personal o de manera colectiva, ¿no? Lo que nos ha pasado con Israel es una pérdida, digamos, tangible, ¿no? Hemos perdido personas conocidas, queridas o desconocidas, que también nos ha generado pérdidas intangibles. Hay una pérdida de seguridad, de libertad con los secuestrados, ¿no? Entonces, estamos dolientes. Somos personas que ahora estamos en duelo. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en duelo? Porque nuestro funcionamiento diario no está siendo el mismo. Y eso es algo que vamos a ir conversando con ustedes al final y ustedes podrán ir contando, los que quieran hablar, cómo se están sintiendo desde el 7 de octubre. Entonces, un poco nos ubicamos, ¿no? El duelo, las pérdidas están muy ligadas y estamos doliendo, ¿no? A raíz de lo que nos ha pasado con Israel. Y a eso se le suman otras situaciones concurrentes, que son aquellas que no tienen nada que ver con el 7 de octubre o con Israel, y que nos pueden estar afectando además de esto, ¿no? Y también en el duelo se van como abriendo aquellas heridas o carencias afectivas que hemos tenido a lo largo de la vida. Entonces, el duelo es una etapa como de poros abiertos, como de una herida que necesita cicatrización, ¿no? ¿Y cómo se nota? Se nota en el funcionamiento diario. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la noche. Muy bien, existen muchos mitos respecto al duelo. ¿Las personas que están en duelos están deprimidas? ¿Ya él creen que están deprimidas? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Y que me la hacen mucho con las personas que acompaño en duelo. El duelo no es estar deprimido, Estrella. Eh, para hablar primero de la depresión puede llegar a ser un trastorno, pero hay algo que lo distingue mucho del duelo. En la depresión se afecta mucho la autovaloración de la persona, lo que más comúnmente se llama la autoestima. La persona en la depresión no se siente capaz, no se siente valorizada, no se siente que vale. En el duelo no pasamos por ahí. En el duelo se ha perdido algo o alguien importante o significativo y hay mucha tristeza, mucha añoranza. Puede haber otras emociones, pero que no tienen nada que ver con la depresión, a pesar que yo pueda tener rasgos de depresión, ¿no? Y hay otros mitos, como que ese es uno, ¿no? De que estar en duelo y la gente tiende a solucionar el duelo porque dice, no vaya a ser que te llega una depresión, ¿no? Y por eso a veces no queremos ni expresar el duelo o minimizamos cuando alguien está triste porque dice, no vaya a ser que te deprimas, ¿no? Entonces, no, la depresión es una cosa y el duelo es otra. Y hay que entender que en el duelo vamos a estar tristes, vamos a llorar, vamos a estar mal por un tiempo, pero la depresión es otra cosa. Si la pregunta es, ¿hay personas que se pueden llegar a deprimir a lo largo del tiempo, habiendo hecho un duelo prolongado? Sí, pero que ya no tiene que ver con el evento en sí. Puede ser que tengan algo de su vida anterior, pero no es que el duelo puede traerte una depresión, ¿sí? Es más, en Ujú. el manual de psiquiatría, en el último manual, ¿no? De las enfermedades, el trastorno por duelo prolongado, eh,
digamos, se llama trastorno, el duelo prolongado lo llaman trastorno de duelo prolongado. No tiene nada que ver con depresión, ¿no? ¿Qué significa? Es un duelo que puede estar durando más de un año. Ahí ya lo ven los grandes científicos, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, como una señal de que se puede convertir en un factor de riesgo, ¿no? Y hay que, digamos, buscar ayuda, pero no como una depresión, ¿no? Y está muy bien, estas personas que están, que se ponen tristes o lloran, otras personas se ponen muy activas, otros no quieren hacer nada, ¿no? Como que se refugian. Hay diferentes formas, ¿no? De afrontar el duelo, ya es. Sí, sí. Estos estilos de afrontamiento tienen que ver con, a ver, hay que entender que el duelo nos afecta a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional y comportamental. O sea que nos afecta en todas nuestras áreas. Va a afectar la concentración, va a afectar en la intensidad de mis emociones, en cómo me comporto y en la calidad de mis pensamientos. Entonces, como dije hace un rato, me afecta en mi funcionamiento diario. Ahora, hay personas que son que viven el duelo a través, o que lo afrontan el duelo a través de un estilo emocional. Son aquellas personas que lloran más, que pueden expresar más sus emociones, que entran a un vaivén emocional, que lo viven muy intensamente. Este tipo de personas son de estilo emocional. Hay otro estilo de personas que son más cognitivas, que son aquellas personas que no quieren pensar, perdón, que no quieren sentir, que empiezan a hacerse preguntas, que lo que necesitan es buscar por qué me ha pasado esto y evitan sentir. Entonces empiezan a buscar información, empiezan a querer entender lo que ha pasado y evitan sentir. Entonces tenemos los emocionales, tenemos los más cognitivos y también tenemos los comportamentales, que son personas que ya no quieren ni sentir ni pensar, sino que necesitan hacer. Y vemos mucho, por ejemplo, personas voluntarias, ¿no? Que se ponen a hacer. Personas que necesitan meterse en proyectos, empiezan a hacer rituales o se ponen a limpiar la casa, porque no pueden pensar ni sentir. Son personas con mucha energía, ¿no? Y existen el cuarto grupo, que son personas mixtas, que tienen el emocional, el cognitivo, el comportamental, ¿no? Que son un poco de todo. Más bien, yo les quiero preguntar, tal vez, si alguna de ustedes se reconoce en algún estilo de estos. No sé si alguien quiere compartir. Alisa, te Eh, escuchamos. Bueno, yo quería diferenciar entre depresión y el duelo. En la depresión uno no encuentra valor a la vida, encuentra que la vida no tiene sentido y entonces se deprime y cada vez está más hundido y por eso hay que buscar un remedio lo antes posible, porque cuanto más hundido está una persona, más difícil es sacarla de allí. Y luego el duelo. En el duelo se siente mucho dolor físico y mental, sobre todo mental, porque la cabeza te da muchas vueltas. Mm, Hay mucha rumiación, ¿verdad, Sí, ¿verdad, Alisa? es Mucha. una lavadora o trituradora o como quiera uno decir. La cabeza te trabaja demasiado. Mm, sí, sí, es muy valioso lo que aportas, ¿no? Hay una desesperanza. A veces en el duelo también puede haber una desesperanza, pero la persona logra encontrar eh, alguna luz porque le termina dando alguna atribución de significado
o algún sentido, ¿no? Encuentra algo por qué vivir. En la depresión la autoestima se ve muy afectada, Mm. ¿no? Para Alba Payás, esa es, digamos, esta gran referenta que es la persona con la que he hecho la maestría en su modelo que ha desarrollado. Ella se formó con Elizabeth Kubler-Ross, con Niemeyer, ¿no? Estos grandes referentes del duelo. Ella nota en sus más de 30 años de experiencia que las personas en depresión mostraban autoestima muy, muy baja, ¿no? Hay lo que dices tú, efectivamente, ¿no? Esta falta de mirada, de desesperanza, de no haber sentido, pero también una muy baja autoestima, ¿no? Muy poca autovaloración, ¿no? Una muy poca capacidad. Pero muy valioso lo que dices, Alisa, muchas gracias. ¿Y has podido encontrar algún estilo de afrontamiento o alguien Bueno, quiera participar? en nuestra religión, la judía, por eso tenemos una semana, un mes, el año, para irse acomodando a la situación, ¿no? Es decir, nos entienden que la primera semana es muy dura, el mes también, y a medida que van pasando los días, pues como que uno va aceptando poco a poco. Hay que darle tiempo al Exactamente. tiempo. Sí, es un En el tiempo duelo, interno, hablo en el duelo. ¿no? Sí, 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 es un tiempo interno, porque no es que a tal momento ya las, el dolor se mitiga, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que elaborarlo, ¿no? Es muy bonito lo que dices porque el duelo en la religión judía lo maneja con mucha sabiduría. Desde la Sí, Shiva, sí. ¿no? Desde siéntate 7 días a Y el sentirlo y a acompañamiento vivirlo. que, que le sigue. Exactamente. Los 7 días, Alisa, de Shiva, esto que hace esta red de apoyo, hace la diferencia para tener un buen duelo. Esta puede ser la diferencia, ¿no? Porque te entienden, te dicen, sí, te sientes, no es que te dicen, bueno, no, no tienes que sentir, no, tú sientes. Y los demás te entienden Exacto, también, que es exacto. Te importante. autorizan, ¿no? Te autorizan a vivir el duelo. ¿Alguien más quiere compartir cómo vive estos acontecimientos o su propia cosa personal? Bueno, pues seguimos entonces. Sí. Eh, ¿cómo hacemos para vivir un duelo sano? Porque a veces se habla de duelo patológico, ¿no? ¿Eso es real? Perdón, perdón. Sí, ¿Puedo hablar? ¿Puedo claro, hablar? Yolanda, adelante. Disculpa, es que no he puesto el altavoz a tiempo. Es solo un comentario. Yo quisiera Adelante, volver, Yolanda. gracias, a escuchar cuando dicen lo de la Shiva. Eh, yo voy a comentar algo, mi propia experiencia, ¿no? Yo tengo aquí muy poca familia, relativamente ninguna. Mis 2 hijos, bueno, uno que va y viene, está en Madrid, y una hija que trabaja en Málaga. Pero a mí me ha ocurrido pasar por o por un duelo de un hermano mío, y la Shiva, te puedo decir que ha sido el duelo, lo he pasado muy mal, pero la Shiva ha sido horrorosa, porque yo soy de la comunidad de aquí de Torremolinos. Y a mí no ha venido a verme casi nadie, a lo mejor 2 o 3. Entonces, ¿cómo aguanta uno 7 días en la casa encerrada sola? ¿Qué más te puedes poner a pensar? ¿Qué pasa con esa gente que lo pasan de la forma que yo lo he pasado? Y como yo hay muchos.
Entonces yo quisiera preguntar a la A Yael. señora, sí, en esos casos, ¿cómo se lleva? Porque es lo más duro. Ujú. No sé si Y te voy a tendría, responder. porque entra un poco la religión. La Shiva hay que hacerla, pero cuando estás en un caso así, o te vuelves loca o no la haces. Perdóname. Y Mm, según Hashem, la salud es antes que todo. Baruch Hashem, yo lo he hecho. Tengo una vecina judía, llegó un momento que le dije, ¿puedes venir? No pudo, y bueno, tengo una perrita y no he mm. tenido más excusa que de decir, pues bajo a sacarla. Pero por excusa, porque mi perrita sabe hacer sus necesidades en casa. Entonces, en estos casos, no es tan, que es como para pensar, porque ya tienes demasiado tiempo para pensar. Influye mucho el apoyo que nos damos en nuestra comunidad y te puedo decir que en ciertos momentos vamos a ponernos todos, somos un poco egoístas, porque no todo el mundo se da eso. Ahora estamos, y perdón por tu tiempo, estamos como en un fuego de lo de Israel. A mí me han pasado porque yo formo parte de muchísimos grupos, Baruch Hashem, internacionales. Me han pasado en uno de ellos que un señor había perdido a su hijo, que por favor lo anunciáramos, que estaba solo en el mundo para que lo acompañaran la Shiva. Te puedo decir que me sentí identificada y lo he pasado y he tenido la suerte que muchísima gente ha respondido y conseguí que ese señor no estuviese. Solo por lo menos se lo cambié con cierto. Eso es todo y disculpa por tu tiempo. Muchas gracias. No, Yolanda, Si me siento permite, mucho. quisiera contestar a esta señora con respecto a la religión. La Pero religión vamos no a dejar, mata. Elisa, perdona, vamos a dejar un momento Sí, que vale, responda vale. Yael. Tranquila. Perdona. Sí, 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 sí. Dale. perdonar vosotras. No, no, no. No, no, para nada. Yael, adelante. ¿Qué querías comentar? Sí, Yolanda, siento mucho que hayas tenido que pasar tu duelo sola. Felizmente estabas con tu perrita y, y, y debe haber sido muy doloroso para ti estar contigo, con tu dolor, pensando y pensando. Y quiero decirte, Yolanda, que mientras tú hablabas, yo me estaba acordando de cuando murió mi mamá. Y quiero contarte que mi madre murió apenas empezó el COVID-19. Y quiero contarte que yo también hice mi Shiva prácticamente sola. Bueno, estaba mi familia en casa, pero cada uno estaba en lo suyo y nadie me vino a ver. Imagínate que la ciudad estaba paralizada. Entonces, mientras que tú ibas hablando con tu dolor en la mano, yo fui recordando también mi dolor. Te he entendido. Y sí, uno cree que se vuelve loco porque piensa que ya no puede eh, hacer más con el dolor. Pero la pregunta de Estrella fue muy interesante porque uno habla, cómo uno puede hacer para tener un duelo sano? Y yo te voy a responder que cuando uno vive un evento, hay dos formas, ¿no? De vivir. O te desconectas de tu dolor o te conectas de tu dolor o con tu dolor. A veces la desconexión no es consciente. Tú niegas o evitas, o te pones a trabajar mucho, o decides no ir al cementerio, o no quieres ver las fotos, o te pones a hacer cosas para no sentir. Pero lo que te pasó a ti, Yolanda,
y lo que me pasó a mí, que fue una conexión prácticamente 24/7, nos hizo estar con el dolor como en la mano, y eso nos hace integrar el duelo y aceptarlo. Y para tener un duelo sano hay que saber que nos va a doler, que la vamos a pasar mal, y que entrar y salir del dolor es la única forma de vivir el duelo sano. Y yo espero que después de esos días de Shiva, Yolanda, tú hayas podido lograr tener actividades que te desconecten. Es decir, si cocinar te desconectaba, o ver a una amiga en un café, o salir a pasear, ¿no? Porque si empezaste conectando, espero que después hayas podido desconectar. Y eso es vivir un duelo: conectar, desconectar, entrar y salir. Hay personas que lo hacen al revés, que desconectan al inicio, consciente o inconsciente, y que luego van conectando. Las personas que se demoran mucho en conectar, que postergan el duelo, pueden hacer un duelo prolongado. Entonces, sin querer, no sé cómo estás tú ahora, no sé qué siente tu corazón, pero revisa esto que yo te digo, porque tal vez algo te dejó. Y con respecto al Señor, Yolanda, que me dices que estás solo, a mí me encantaría que, si Estrella me puede dar el teléfono, me gustaría acompañarlo. Estrella, si fuera Estás en posible que a Israel. través de Yolanda, Mire, yo lo he Pero tiene que dar mandado. Yolanda, pero tendría que dar Yolanda. Entonces sí. sí, me gustaría saber de él. Yo puedo eh, acompañarlo por Zoom, saber de él, ver cómo está. Si habla español, ¿no? Castellano, por favor, me encantaría saber si lo puedo ayudar. ¿Sí? Muchas gracias. Voy a tratar porque Gracias. sí fue en un momento y yo lo reenvié a muchísima gente. Fue de un grupo de México, creo que era, o de Israel. Y entonces lo mandaron, mandé, pero creo que debo de tenerlo porque mandé a varias personas que viven en Israel y me dijeron, ya estamos en ello, ya lo estamos acompañando. Mira, yo me sentí, Entonces Israel ya se debe haber me hecho caso. sentí. Si tengo el número, sí, porque de verdad que son cosas, yo pienso que el duelo va y viene. Es un dolor, es Ese un es el dolor. duelo, Ese ese es es el el duelo. duelo. Él va y viene. Es un Va, vaivén, y por eso hay que entrar y salir, tener esa capacidad, ¿no? Son como las olas del mar, exacto. sube y baja. Y por eso, cuando yo digo entrar y salir, o desconectar y conectar, me refiero a que qué actividades hace cada uno para saber que está desconectando de su dolor. Si para mí, por ejemplo, limpiar un armario, un closet o la casa es desconectar de mi dolor, entonces, ¿cuántas veces a la semana lo voy a hacer? Si para mí hacer mermelada de fresa o leer un libro es desconectar de mi dolor, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Si quiero conectar con mi dolor, que es necesario para hacer un duelo sano, Ok. entonces, ¿cuántas veces voy a hacer actividades para conectar? Salir a caminar, por ejemplo, ¿me conecta o me desconecta de mi dolor? Depende. Salgo a caminar por las calles que caminaba con mi ser querido, que falleció. Escucho la música que me hace recordar a mi ser querido o a Israel. Salgo a caminar con la música en hebreo, o salgo a caminar con una música de salsa o en inglés que no me recuerda nada.
Entonces depende mucho la actividad que yo hago para ver si yo conecto con mi dolor. Hay mucha gente que está mirando las noticias y que no está conectada con su dolor. ¿Y cómo sé yo que conecto con mi dolor? Pues me pregunto, ¿cómo me siento al ver estas imágenes? ¿Cómo se está poniendo mi cuerpo? ¿Dónde siento esta tristeza? ¿Qué me duele? ¿Dónde me duele? ¿Cómo está mi día? ¿Qué se ha afectado? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy comiendo bien? Entonces, esas son formas de saber que estoy doliente. Y si he tenido un evento doloroso que me ha afectado, en cascada se va a ver afectado mi funcionamiento diario. Y en esta reconstrucción del duelo, yo voy a ir paulatinamente eh, haciendo que mi día a día vuelva a una normalidad. Pero eso es en un tiempo, ¿no? Y yo no puedo juzgarme. Ahora, ¿qué está bien y qué está mal? Todas las respuestas de un duelo están bien, porque cada uno está haciendo lo que puede. Si yo lloro 5 veces al día o lloro 8, está bien. Lo que no estaría bien es que me hagan daño. Y ahí sí hay que pedir ayuda. Pero todo está bien. No hay que juzgarse. Estamos haciendo lo que podemos. Mm. Cuando hablas ya del duelo, cuando se habla del duelo patológico, pues se escucha, eso es otra cosa completamente diferente. Ya no se refiere al duelo patológico como una enfermedad. El duelo no es una enfermedad que hay que curar. Me parece muy interesante tu pregunta, Estrella, porque se creía que el duelo hay que curarlo, hay que ir a solucionarlo. Alguien está en duelo, vamos a correr a decirle que ya, por favor, que ya no llore, hay que darle una pastilla o hay que decirle que se calme, que vamos a llevarlo a la calle a que pasee. No, el duelo hay que transitarlo para que pase. Si yo decido de manera consciente evitar mi dolor, mi duelo, lo que va a pasar es que de aquí a 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, ese duelo va a aparecer, pero intensificado. Entonces, esas emociones que no salen de manera, digamos, adecuada, natural, van a salir en el largo a largo de los años, pero más cronificado, más crónicamente. Por eso los duelos hay que vivirlos, hay que transitarlos, ¿no? Ujú. No sé si, Pues vamos a abrir los micrófonos, si te parece, Yael, para que la gente pregunte. Bueno, yo creo que ya todos podéis abrirlos porque lo tenéis todo para solicitar cuando queráis. La pregunta que queráis hacerle a Yael, cómo os sentís, qué queréis preguntarle. está Mónica, me parece. Ah, Mónica, adelante, sí, es verdad, tiene la mano. Adelante, Mónica. Tu micro, Sí, sí, Mónica. sí, se lo he puesto, pero no sé si ella puede. Ahí, adelante, ahí va. Hola, buenas tardes. Mi Hola, nombre es Mónica. Mónica Patricia. Mira, yo tuve una situación de duelo. Hoy es ¿Qué por se escucha? decir, Perdona, Mónica, ¿qué se escucha? ¿Tienes algo ahí puesto, un sonido? estoy cuidando a mi nieto en la clínica. Ah, vale, vale, vale. Vale, Oh, muy bien, adelante. mándale mucho cariño que se mejore. Entonces, mira, por ejemplo,
un 14 de diciembre estaba en el matrimonio de mi hermana, ya había pasado la ceremonia, ya estaban por servir la cena, que acá se acostumbra a servir ya casi después de medianoche, cuando nos llaman que la mamá de mi mamá murió. O sea, eso fue un choque para todos, pero algo que me pasó a mí, yo veía que todos lloraban, pero yo no podía llorar y yo me preguntaba, pero, o sea, yo como que me daba golpes de pecho y decía, pero ¿por qué yo veo llorar a todos y yo no puedo llorar? No me sale, o sea, no me nace como llorar, como así como instantáneo, ¿no? Yo estaba en el velorio, en el entierro, y yo veía llorar a todos, y yo me decía, pero, ay, Dios mío, ¿yo por qué no puedo llorar? O sea, no me salía. Y estuvimos los 8 días, porque acá se hacen 8 días después de ya cuando se lleva la persona al cementerio y todo eso, son 8 días donde todos los días se hace una misa en nombre de la persona, por el alma. Bueno, cuando ya llegué a mi casa, porque yo tuvimos que viajar, yo vivo en Bucaramanga y eso fue para vía la costa, entonces fue lejos. Cuando ya llegó al apartamento donde vivo, yo como que, mira, lloraba como una niña chiquita y empecé fue a sentir como culpa por no haber podido llorar, o sea, como hacer el proceso que estaban haciendo todos llorando en el momento de todo lo que estaba sucediendo. Entonces yo en ese momento lo único que hice fue como buscar cómo sacar esa emoción que estaba queriendo entrar en mí, y algo que me ayudó muchísimo como a sobrellevar todo eso fue pintar, porque acá hay como ciertos centros para adultos mayores, pues cuando eso no pertenecía al adulto mayor, pero yo iba allá y pintaba, y eso me ayudó mucho como a salir de todo eso que estaba queriendo sentir, porque, o sea, realmente no hice el duelo cuando debía, sino que cuando ya llegué al apartamento en mi intimidad de mi hogar sola, como que lloraba como nunca había llorado y le pedía perdón a mí. Acá en Colombia, a la mamá de uno se le dice o nona o abuela o la mamá señora. Entonces yo lloraba y le pedía perdón, le decía, lo siento en el alma por no haberte llorado, no fue mi intención, pero Mm, no sé por qué no me salía. claro, a ver, lo primero que uno debe hacer, Mónica, es no juzgarse, ¿no? Creo que estabas haciendo lo que podías y si no salían las lágrimas, hay que pensar que uno de los mitos que se tiene es que llorar es la única forma de tristeza. A veces quedarse anonadada o paralizada es otra forma de sentir el dolor, ¿no? Haber digamos, haberte dado esos 8 días para empezar a llorar, ese es el, digamos, el ritmo o el tiempo que tú necesitaste para hacerlo. Y eso está muy bien, ¿no? El utilizar el arte es una excelente forma para también expresar el dolor, ¿no? Te felicito que lo hayas hecho así. Creo que hay que ser muy compasivo con uno mismo, ¿no? Lo que uno puede o no puede hacer, hay que respetarlo, ¿no? Yo quería, Estrella, tal vez centrarnos en, también, gracias Mónica por compartirlo, centrarnos en qué es o qué es lo que hemos sentido a partir del 7 de octubre, cómo nuestra vida ha cambiado, cómo nos ha afectado, Mm. si nos hemos visto que afrontamos de manera más emocional, más cognitivo, soy más comportamental. No sé si alguien quiere compartir algo, si alguien tiene que hacer una pregunta, no, o, o no sé lo que ustedes quieran. Yo Bueno, le... si me permiten, Sí, Yolanda, adelante, por supuesto. yo creo,
No quiero hablar por todo el mundo, pero ya casi todo, muchísima gente nos ha afectado emocionalmente. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Perdón, Yolanda, que no, Sí, no cómo logré no. escucharte. Muchas gracias. A ti, mi amor, que yo, según lo que veo, y bueno, y en mi persona particular, sí me ha afectado muchísimo emocionalmente, de verdad. Bueno, nos ha afectado a Es, todos, ¿no? es lo que Porque digo, nos ha afectado a todos. muy colectivo todo esto. Yo le comentaba ya a él en una de las charlas que ella hizo, estuve en una charla que ella hizo, creo que fue CIP y NEDER, ¿no? Creo que fue así organizado por la CIP y por NEDER. Eh, Cuando ella preguntó a todos nosotros cómo nos lo sentimos, yo la primera, yo fui la primera que respondí y yo me quedé en shock. O sea, cuando pasó aquello, yo me quedé completamente en shock, porque además tengo familia en el sur de Israel y yo me hacía la pregunta de cómo pudo pasar esto. ¿Se pudo evitar? Yo no paraba de pensar, yo realmente estaba en shock. O sea, yo me hacía preguntas exclusivamente. eh, ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo entraron los de Hamas? ¿Cómo es posible que tengan rehenes? Como, esa fue después ya he evitado todo tipo de noticias. Me centré un poco en lo que comentó Coti, de evitar imágenes de masacre, de no reenviar tanta información, de no ver tantos vídeos, ¿no? Porque como decía ella, le damos a ellos el poder, realmente. Eh, y ya he evitado todo ese tipo, intento distraerme todo lo que puedo. Esa es la verdad. Pues ya mi duelo, entre comillas, yo lo he pasado. Sí, ese estado de shock y llamar a mi familia continuamente, porque yo vengo en Asdod, a 50 kilómetros, a 40 kilómetros de Gaza, y ha sido súper doloroso. Y ya a partir de allí tengo que desconectar, porque tampoco iba a hacerme daño continuamente, ¿no? A mí misma. No me parecía sano tampoco. Bueno, esa es mi experiencia. Yo no sé si alguno de vosotros cómo lo ha vivido o cómo lo ha... Bueno, Estrella, de alguna forma todos hemos vivido y vivimos este duelo, evidentemente, Claro que pero sí. también, particularmente yo, también he querido desconectar y he retomado un poco, pues, a la vida de salir, La ¿cómo te rutina. diría? No olvido, rezo mi telim, enciendo mi velita, pienso en los soldados que regresen sanos y buenos, en los rehenes, que los entreguen, pero a su vez también ya he retomado un poco mi vida, de Claro, estar la con mis rutina. hijos, de salir, Mm, más o menos, porque si no, esto está continuando, pero lo que no podemos es, mm, dijéramos, es martirizar a la mente continuamente como exactamente. estábamos, con noticias. Entonces, limito mucho, mucho ver noticias. Contenido, el Como contenido, claro. antes, antes todo lo que recogía lo leía. Ahora, francamente, lo desecho. Porque si no, Ujú. yo también vivo sola, tengo un hijo en Nueva York, otro con su familia en Londres, mi hija está en Málaga, no me gusta molestar a nadie, no me para nada. Entonces, ¿cuál es la salida? Retomar la vida más o menos que llevaba, sin olvidar, Claro, claro. ojo, de rezar mi telim. De hecho, antes de incorporarme con vosotras, se me había pasado, lo he leído, escucho los shiur del Rab, pero he retomado bastante mi vida de antes. Muy Bien. bien. Y eso es entrar y salir, ¿no? Gracias. Eso es muy Correcto. valioso. Estar en mi pensamiento, prácticamente no olvidar, estar, pero también no olvidarme de mí misma,
porque si yo caigo en depresión, ¿quién me va a atender? Mis hijos, no les quiero molestar. Y tampoco debe de ser así. Tampoco debe. Vaya, bajo mi punto de vista, cada una puede pensar lo que crea conveniente. A mí lo que me da, y Gracias, Sara. sobre todo, con permiso, Sara, es, claro, lo que tú dices, estoy de acuerdo, pero siento como una impotencia, porque me veo que aparte de leer Tejelim, me da momentos de decir, ¿y qué más podría ser yo, Dios mío? Pero bueno, es eso, entrar y salir en el dolor Pero en que lleva realidad uno. eso está en la mente yo creo que de cualquier judío en el mundo, pero es que Claro, está, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces aparte de esto? Evidentemente, de alguna forma, ayudar en la medida que uno pueda sí, claro. a ir. Entonces, pero aparte de esto, ¿qué puedes hacer? No, si es que Irnos estamos todos así, estamos, porque ¿y de qué te vamos digo, a ver? entonces, alegrarse de alguna manera, estar con los amigos, con la familia, la que Por los tenga más supuesto. cercanos y demás, pero es que no hay nada que hacer. Nada. Pedir, pedirle a Dios que esto pase lo Amén. antes posible y ya está, como he dicho antes, es mi punto de vista y yo creo que el de la Sí, mayoría sí. de las personas. Claro. Irit o Sí, Alisa, sí. yo salgo de punto de vista muy distinto de todo el grupo. Quizás A ver. porque he pasado la guerra de Yom Kippur en Israel. Mm, He pasado muchas guerras. Una de ellas es la Yom Kippur, que me tocó muy de cerca. Y estoy como reviviendo otra vez la guerra de Yom Kippur, todo lo que me pasó. Perdiendo mis 17 amigos y todo. Muy de cerca me tocó. Y familiares que me quedaron en la guerra. Entonces, mi pareja también se quedó en la guerra. Todos. Y Muy entonces bien. tenía que volver a vivir otra vida de repente, después de la guerra. Entonces ahora me vuelve todo, me está rebotando muchas cosas que veo, muchas imágenes que veo, me vuelve todo lo que he vivido hace 50 años. Y de vez en cuando digo, no puedo más, tengo que desconectar. Voy haciendo gimnasia por la mañana al gimnasio. He ido a un concierto la semana pasada, pero me costó muchísimo desconectar y escuchar el concierto. Voy a jugar con una amiga para desconectar los dos. Escuchamos música, jugamos Remy Kubik, que es un juego muy divertido, y apuntamos otra amiga más para que nos haga, digamos, un ambiente distinto. Pero estoy día y noche conectada. Esas pausas pequeñas son lo que me deja sobrevivir, eso es lo que creo yo. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives actualmente? En Madrid. Ah, de acuerdo. Pero voy y vengo a Israel. De hecho, no podía ir porque 2 días después que cayó la guerra, 2 días después tenía que volar, ya no podía volar a Israel, porque voy y vengo a Israel mucho. Me conmueve mucho esto que dices, Sirit, que te está trayendo estas Sí, imágenes todo. Me ha y vuelto toda esta. la guerra encima. Sí, voy a hacer un ofrecimiento en público, pero si en algún momento necesitas conversarlo con alguien, acá estoy. Gracias. Te pido disculpas hacerlo en público, pero esto es parte por lo que yo quiero hacer estos talleres. Eh, es muy difícil revivir Sí. y te felicito que estés haciendo estas actividades que te ayuden a desconectar y que hagas ese esfuerzo. Sí, de vez en cuando digo, ahora hay que apagar todo y tengo que poner una película. Veo una película o escucho música, cierro los ojos un poco para desconectar, pero no puedo mucho tiempo. Tengo que volver a la radio o la televisión israelí para informarme.
Todavía tengo Mm. mucha familia ahí, toda mi familia está ahí. Y estoy muy pendiente en dos que están en la frente. Estoy pendiente de la familia. Has encontrado el beneficio de hacer estas actividades que te desconectan. Sí, Y sí, eso es muy bueno, porque eso te invita a seguir haciendo actividades para tu bienestar. sí. Mm. Gracias por compartirlo. Mm. Alisa, ¿no? Sí, bueno, esta situación naturalmente a todos nos afecta porque todos de alguna manera tenemos familiares. Yo tengo a mis 3 hermanos en el norte, a mi hija la tengo en el centro de Israel. Bueno, nos afecta a todos, pero esta situación nos ha enseñado algo, a darle valor a las cosas que de verdad tienen valor, que muchas veces damos valor a cosas insignificantes, tontas. Y esto nos está enseñando a valorar lo que de verdad tiene valor y a qué tenemos que prestarle atención. Para mí, esto me ha servido para esto. También la pérdida de mi marido, que yo hace recién le he perdido. Así que la vida nos enseña a base de palos. Nos enseña a valorar lo que de verdad tiene valor. Y eso es todo lo que quería decir. Y con respecto a Yolanda, la quería decir que con respecto a la Shiva y al mes y a todo eso, es verdad que la religión nos dice eso, pero tampoco nos obliga, si uno no puede, por la razón que sea, soportarlo, la religión no mata. Es igual que cuando alguien está enfermo, tú no coges coche en Shabbat, pero si alguien está enfermo, tiene que cogerlo. Pikuach nefesh doje Shabbat. Así que la religión hay que tomarla como es verdad, pero hay momentos en que uno no lo puede cumplir por la razón que sea, porque no lo puede hacer. Por ejemplo, una persona enferma puede comer hasta cerdo, si es para que pueda seguir viviendo y para que se pueda alimentar por la razón que sea. Quiero decir que tenemos nuestras reglas en la religión, pero también se puede salir de ello si está justificado. Mm. Mm. Eso es todo. Gracias, muchas gracias. Es verdad. Es así, es así. Siento mucho, Alisa, lo de tu esposo, que entiendo que ha sido hace poco. Y es muy valioso esto que aportas, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la atribución, ¿no? ¿Qué significado le vas a dar a todo esto, ¿no? Y para ti, esto que dices, que te ha puesto las prioridades, ¿no? Claro. De qué es lo importante, ¿no? Y sí, es verdad, ¿no? A mucha gente le pasa eso. Hay otras personas que se toman más tiempo para darle un sentido, ¿no? A todo No, esto, a tiempo todo me ha lo que está tomado, pasando. pero Mm. hay que aceptarlo. Ujú. Uno ¿Alguien más? acepta e integra apenas uno conecta. Perdón. La persona que evita o niega, que ojo, es de manera inconsciente, ¿no? El negar es inconsciente, evitar sí es consciente. Pero cuando uno conecta con lo que está sucediendo y con lo que siente, recién integra y acepta el duelo. O sea, ahí empieza esa, digamos, esa reconstrucción, ¿no? Si estamos en negación o en evitación, todavía no puedo aceptar nada, ¿no? Entonces, el darse cuenta de lo que ha pasado es tan importante y el sentirlo somáticamente en el cuerpo es importante. A veces uno dice, me estoy volviendo loco, no quiero sentir, pero esa es la forma
que hay que vivirlo, ¿no? Aunque sea doloroso. Mm. ¿Alguien más quiere comentar algo? Preguntarle algo a Yael, contar algo de su experiencia. Hay una mano, pero no sé si, Sí, pero Mónica es que ya habló antes. Creo No, que pero sí. pero de Ah, un es sí, que, señor otra está. vez. Adelante, adelante, perdón. mira, es que es referente a algo. El día anterior al 7 de octubre, es que no sé cómo explicarlo. Acá, mira, acá, en esta parte, yo empecé a sentir unas sensaciones todas raras, pero si te digo la verdad, yo no entendía qué me estaba pasando. Yo esa noche, lo que fue el viernes, todo el sábado en la madrugada, yo no pude dormir porque yo sentía, una voz me decía, ya no van a volver a entrar por ahí, pero yo no entendía por qué yo escuchaba eso, que me decía, ya no van a volver a entrar por ahí, como si esa parte, como al norte, no, como si por esa parte ya no pudieran entrar más, como si lo hubieran sellado como con un muro de concreto. Me decía, por ahí ya no van a poder pasar. Y yo lloraba porque decía, yo no entiendo qué me está pasando, pues, a qué se refiere. O sea, cuando yo escucho eso, no entiendo qué está pasando. Me acosté con esa misma sensación y yo lloraba porque no entendía y yo decía, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y me pasaron otra serie de cosas ahí que no supe ni cómo ni por qué las hice, porque si me preguntas hoy día, no supe ni cómo pasó eso. Y yo me acosté a dormir a las 6 de la mañana el sábado. Cuando mi hija me levanta como a las 11 de la mañana, me dice, mamá, la está llamando mi hermana y le está diciendo que si acaso usted no sabe lo que está pasando en Israel. Yo dije, no tengo ni idea. Y me puse a ver noticias. Y cuando yo empecé a ver todo lo que había pasado, por dónde habían entrado y todo eso era lo que yo estaba sintiendo y viviendo, pero no era como, no te digo, no era mi carne. Todo eso lo sentía era acá, como en mi corazón, Mm. y yo decía, pero no entiendo, o sea, ¿por dónde no van a volver a entrar? O sea, ¿por dónde quedó sellado? Pero el sábado a las 11 de la mañana lo entendí y yo lloraba y duré así como una semana. Solo dormía una hora. Me pasaron una serie de cosas que yo simplemente dije, abrazo lo que me está pasando, aunque no lo entienda. Y empecé a orar fue los Teilín, que un PDF que mandó el rabino Daniel Chapán, ese sí lo estoy haciendo todos los días, lo imprimí y lo hago todos los días, pero esas eran una serie de sensaciones que yo no entendía por qué las sentía, ni a qué se referían cuando yo escuchaba la voz que me decía, Mercaba, ya no van a poder entrar más por ahí. Yo sentí como cuando les tiran la mano a uno y tú te estrellas contra un muro de concreto, yo sentía que era algo sólido Mm. y que de verdad, o sea, estaba tranquila porque ya no iban a pasar más por ahí, no iban a poder entrar, pero hasta que no vi todo lo que estaba pasando fue que empecé a entender y yo dije, what? Y yo cómo sentí todo eso, y yo no soy ni Mm. la más espiritual, ni la más, o sea, fueron unas cosas como tan Bueno, bonitas, tan gracias por extrañas, compartirlo. pero Mm. maravilloso. Gracias. Bueno, pues, ¿alguien más quiere comentar algo? Ah, ¿Nadie más? ¿Ya él tienes algo que aportar? Creo que, que, que no nos juzguemos en cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Que seamos autocompasivos, que pensemos en nuestro autocuidado, que hagamos una rutina
en la medida que podamos, en donde incluyamos el descanso, el silencio, que creo que es bien importante, y que pensemos en que nosotros podemos tener un estilo, pero no siempre el estilo de nuestros familiares va a ser el mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy llorando, pero mi pareja o uno de mis hijos o mis hijas tienen otro estilo, que lo entendamos, porque cada persona es distinta, ¿no? Entonces, qué importante saber que, yo puedo ser más emocional, pero mi esposo es más cognitivo y mi hija es más comportamental, entonces se pone a hacer cosas, ¿no? Y que eh, intentemos ayudar, escuchar, si se puede hacer algo de arte, buscar actividades, y si podemos El hacer trabajo deporte. voluntario, ¿no? Que eso nos ayuda mucho a hacer deporte. El Gracias por deporte hacerme recordar. El deporte es muy bueno. es sumamente Salir a importante. pasear, caminar, Sí. sí, sí, y tratar de dormir bien, alimentarse sanamente, ¿no? Leer libros sobre duelo, artículos sobre duelo, hablar con personas y contarles cómo se están sintiendo ustedes. Esto es lo más importante. Si queremos expresar cómo nos sentimos, busquemos a las personas adecuadas, ¿no? Un amigo, un familiar, alguien a quien usted le pueda decir, hoy no me siento bien, ¿no? O ustedes ser estas personas que le puedan preguntar a alguien, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿No? No te veo bien. ¿Necesitas algo? Te ayudo, te acompaño, lloramos juntas, ¿no? Sí, pero ya Creo que el duelo, un sí, inciso, un inciso. Las por personas, favor. las personas por regla general, inclusive familiares y amigos, no les gusta, hablo las que se evaden del tema, ¿no? No creas que les gusta que le cuentes males o cosas de este tipo. Las personas como que pasan, y te lo digo por experiencia, no, yo no soy de la persona que voy diciendo me siento mal, cómo te encuentras, no, procuro Mm, evitar, porque no les claro, gusta. ¿Qué pasa? Prefieren a la persona positiva. claro, Ya, es que hay que saber, ese es es muy buen punto, Sara, es un muy buen punto el que tú dices, es un extraordinario punto. Pero hay personas con las que uno se puede divertir, distraer, y hay otras personas con las que puede uno tener conversaciones un poco más profundas. pero Y en poquito. todo caso, No sí, les insistas, no les sí es verdad, insistas. sí es verdad. Y la generación de jóvenes, ¿no? Los jóvenes ya quieren profundizar un poco más. Ya el tema del duelo, de la muerte, ya es un tema más abierto. Entonces, en mi generación no se hablaba de la muerte, no se hablaba del duelo. A mí, mi mamá no me preguntó nunca cómo me sentía yo cuando murió mi papá. Y para mí fue una muerte tristísima. Pero ya los jóvenes sí le preguntan uno a otro, oye, ¿cómo estás con haber perdido a tu mamá? Entonces, tal vez poder conversar con algún joven, ¿no? Entonces, no nos cerremos, no nos aislemos, porque el dolor, vivirlo solo, es más doloroso, ¿no? Esas son las recomendaciones. Alguien escribió qué lecturas pueden tener. Hay un libro de mi profesora que está en español y lo acaba de poner en catalán,
traducir al catalán, se llama El mensaje de las lágrimas. Es muy bonito. También los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Está La rueda de la vida. Hay muchos autores. Y quien no quiera comprarse un libro, hay videos, hay artículos, ¿no? Si alguien necesita conversar, me va a encantar que a través de Estrella le pueda dar mi WhatsApp. Esto queda confidencial, nadie se va a enterar. Solo Estrella. Hombre, yo no tengo que... No, pero sí es bueno que el tema no se meta a una caja y se guarde en el último rincón de una habitación, porque eso hace que se quede ahí y que se cree que se ha olvidado. Yo no solo trabajo duelo, ¿y por qué me metí a estudiar tanatología y intervención o prevención de duelo prolongado? Porque venían a mí clientes y pacientes diciéndome, no estoy bien en el trabajo, no estoy bien con mi pareja. Y cuando seguíamos hablando y hablando, sacaban duelos de hacía 5, 8, 15, 20 años. Entonces yo dije, ok, esto es lo que yo tengo que estudiar. Entonces puedo hacer un trabajo más integral, ¿no? Débora tiene la mano Débora. levantada. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo lo del tema de conversar, sí me gustaría que a través de Estrella pudiera tener tu WhatsApp. Sí, por Pues favor. eso, para preguntar un poquito mis dudas bajo quiero decir, desde la situación que yo estoy viviendo. Por otro lado, estoy de acuerdo completamente con Sara en el sentido de que muchas veces cuentas incluso con familiares y amigos y no les gusta escuchar males. Yo me he dado cuenta, pero también ha sido un aprendizaje para mí, porque en cuanto me preguntan cómo estás, cómo te encuentras, me ha servido para yo poder medir el tiempo que yo dedico a hablar de mi mal y de mi situación y ser consciente de que no puedo ser todo el rato yo. Así que a la que se interesan por mí y tienen la delicadeza de preguntar cómo estoy yo, hago también como un examen de conciencia y digo, bueno, ¿y cómo no preguntas tú ahora por la otra persona también? Quiero decir, he aprendido a equilibrar y poner una balanza y decir, bueno, pues ya que me muestras interés, pues ¿por qué no mostrar yo también interés por esa persona, aunque no esté pasando por la situación que yo estoy pasando? Entonces, ha sido un examen también de aprendizaje para mí y de decir, no siempre va a estar la conversación alrededor de mi situación. Creo que es un buen ejercicio. Creo que es un buen ejercicio. Excelente, Débora. Esto Así que es. dices de las personas es muy real. Y a esto me refería con que las personas quieren solucionar. Si tú vas y le dices, sí, estoy triste, la persona quiere que tú ya no estés triste. Quiere cortar la comunicación en ese momento porque lo que quiere es resolver tu dolor. Y no hay atajos para el duelo. No hay que salir corriendo del duelo. Nada de lo que te diga la persona te va a quitar el dolor. Ni lo que me diga nadie, ni el mejor terapeuta. Correcto. Entonces, lo que estamos diciendo es solamente que tal vez pueda validar tu dolor. Y en mi charla, ¿no, Estrella? Yo decía qué podemos decir y qué no decir, ¿no? Frases como, ay, no, estate bien, ya va a pasar, ¿no? Podía haber sido peor, ya, esas cosas no se dicen, Eso es horrible, sí. Sí, esa es otra. ¿no? Esa es otra. Pero que alguien te diga, ¿no? Pero que alguien te diga, no Sí, sabía que te dolía tanto, ¿no? O estoy acá para ti, te voy a escuchar, discúlpame, discúlpame que no sepa, o ¿sabes qué? Que te diga, ¿sabes? No sé qué decir, Creo que es ¿no? importante. Validar. Ay, perdón. Ujú. No, dale, Débora. Gracias.
digo que también es importante eso, el aprender en qué momento y con qué persona. No es medir las palabras, porque a veces he tenido personas a mi alrededor que sé que me quieren mucho y que saben que estoy pasando por una situación de duelo y han venido como a pedir disculpas para decirme no tengo palabras. Y yo les he dicho que no tienen por qué pedirme disculpas, que les comprendo perfectamente y que muchas veces, como hay personas que no saben gestionarlo, simplemente qué te puedo decir, con un apretón de manos, con un abrazo, con una mirada, muchas veces sientes más, te llegan más que con muchas frases. Y a mí Correcto. eso me ha llegado un montón Exactamente. en este tiempo, me ha llegado mucho, mucho. Es otra manera de aprender y de decir, puedo expresar sin decir algo que no conviene o decir algo que no es correcto en ese momento. Así que hay que aprender también a expresar con tu cuerpo o con tu mirada. Y es, Exactamente. El lenguaje no verbal, ¿no? Que es tan importante. ujú, ay, Qué bonito. muchas gracias a todas. Y a ti, Débora, por Gracias a asistir. ti, Ha Débora. hecho un esfuerzo, Débora, maravilloso para estar aquí con nosotros, porque, bueno, Débora, nos quiero marcamos. decirte que eres maravillosa, que nos has dado una charla muy bonita, de verdad que nos llega hondo y que en otra ocasión, nada, te pongas de acuerdo con Estrella para hablarnos, aunque sea de otras cosas también más, así un poquito más alegres y demás, ¿no? Vas a entender, sí. Nos Ella gustará, necesita ahora su día. nos gustará escucharte. Muchas Tienes gracias. Muchísimas gracias. Débora, Sí, y yo voy a estar acá esperando. ¿Sí? gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, guapa. Gracias a Gracias. usted. Mm. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no ya nos vamos despidiendo. Y Yael, damos las gracias a Yael, porque creo que todos nos hemos sentido un Gracias. poquito reflejados, ¿no? Bien por algo individual o por la parte colectiva de Israel, ¿no? De alguna manera, todos hemos sentido un poco este duelo. Así que nos despedimos ya hasta el 3 de enero, porque ahora viene Hanukkah, después vienen otros días festivos que aunque no nos atañen a nosotros, pero sí de alguna manera hay que respetar porque mucha gente está de vacaciones y sabemos que a muchas de las charlas no van a asistir. Así que muchas gracias a todas y todos y Gracias, Javi. Hasamea Gracias. por Hanukkah, Gracias. que nos entre luz, que nos entre cosas buenas, Débora, tengamos, un beso muy grande. Un Un besito muy beso para grande, bonito. todas. tengamos cosas buenas ahora, por lo menos que veamos luz. Gracias, Yael, gracias a todas. Gracias. Cuídense y Gracias. Gracias. hasta el 3 de Bye. enero. Gracias. Hemos visto el 3 de enero con Yael Ávalo y Marina Portela, que nos va a traer un poquito más de optimismo. Vamos a salir de esta zona oscura que tenemos y vamos a entrar un poquito con algo más optimista, un poquito de Torah, de coaching, perdón. ¿De Está acuerdo? bien, está bien. Hasta luego, hasta pronto a Muchas todas. gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Gracias.